Sociedades gastronómicas vascos, también llamados chocos, son clubes dentro del País Vasco que celebran la cultura vasca. Los miembros de un choco se juntan para cocinar, beber, cantar, bailar y celebrar su histórica rica y única. El tamaño de un choco puede variar mucho, pero generalmente hay 20 a 100 miembros. Según, ellos pagan una cuota para alquilar un espacio con una cocina llenada con ingredientes y bebidas. Cuando los miembros se reúnen, cocinan la comida tradicional del País Vasco: bacalao al pilpil, changuro, merluza, calamares en tinto, salsas vascas y mucho más. También beben grandes tamaños de sidra, buen incentivo para cantar en euskara hasta las 5 de la mañana. Estas sociedades gastronómicas parecen un lugar inclusivo para celebrar la cultura vasca, pero un problema es que tradicionalmente las mujeres no son permitidas en los chocos. Esto siente irrazonable considerando la historia del sistema de género en el País Vasco. Para siglos, la sociedad vasca era un matriarcado. Las mujeres pudieron heredar y controlar propiedad, oficiar en iglesias y tener papeles integrales en ceremonias folclóricos. Eruditos siempre han discutido la posición social con respecto a mujeres vascos en leyes y también sus posiciones como jueces, herederas y otros papeles poderosos hasta el empiezo del siglo XX. Esta sociedad matriarcal era documentado de afuera por gente sorprendidos de un práctico tan diferente que la mayoría de nuestro mundo. Por ejemplo, Strabo escribió en su explicación del norte de España en Geográfica que los vascos tuvieron un tipo de reino por mujeres, no una marca de civilización. Esta explicación, del primer siglo, describe una sociedad de quien el sistema de género persistió hasta el siglo XX. Leyes de sucesión del País Vasco en Francia tuvieron un sistema de género matriarcal también. Esta cultura matriarcal persistió hasta que influencias del exterior tomaron territorio vasco y homogenizaron las leyes de Europa en el siglo XX. Las guerras carlistas, el franquismo y la pérdida de los fueros resultaba en los vascos cambiando sus leyes y costumbres para alinear con las leyes del resto de Europa. Cuando la autonomía vasca reducía considerablemente después de la Primera Guerra Carlista, las leyes vascos cambiaron a las leyes de España. Esto empezó un cambio de espacio desde la sociedad matriarcal hasta la sociedad patriarcal que hemos visto en el País Vasco desde el siglo XX. Por ejemplo, en la historia vasca, no era extraño para el nombre de la casa en que vive una familia ser pasado a los hijos para su apellido. Casas siempre eran llamados por el apellido de la familia que la posee, y ya que mujeres y hombres tuvieron derechos de herencia iguales, era común que la familia vivía en la casa de la mujer. Por eso, en el País Vasco, niños frecuentemente eran nombrados con el apellido de su madre. Esto era la práctica hasta el siglo XX, cuando la tradición fue abandonado a favor de la mujer y los hijos adoptando el nombre del hombre. También leyes de herencia matrilineales, trabajo agrícola por mujeres y otras costumbres sugiriendo una sociedad matriarcal cesaron en el siglo XX por la pérdida de autonomía después de la Primera Guerra Carlista. Otra parte importante en la pérdida de la identidad vasco, y por lo tanto la pérdida del sistema de género único vasco, era el franquismo. Cuando Francisco Franco alcanzó poder, él quitó todo lo vasco de los vascos. Euskara y cultura vasca era prohibido, instituciones y organizaciones vascos eran abolidos y la gente era asesinado, atormentado y encarcelado por su filiación con los vascos. Mientras muchos vascos decidieron escapar de España, los que quedaron en el País Vasco tuvieron pocas libertades para celebrar su herencia. Franquismo empezó al principio del siglo XX, entonces no es una sorpresa que los chocos fueron creados durante este tiempo también. Era la única manera para la gente celebrar su cultura vasca en grupos. Dos factores principales contribuyeron al establecimiento de chocos para solamente hombres en Euskadi durante la primera parte del siglo XX. La pérdida de los fueros como resultado de las guerras carlistas al final del siglo XIX y la prohibición de todo vasco por Francisco Franco en el siglo XX. Fueros, o la autonomía vasca, permitieron que los vascos mantuvieran sus leyes matriarcales y resistieron la influencia de Europa patriarcal. Cuando estas leyes fueron eliminados y cambiados para las leyes patriarcales, la sociedad vasca cambió lentamente hasta una sociedad patriarcal también.
Siguiente, el acto de quitar de los vascos la libertad de ser inherentemente vasco por Franco forzó a la gente a celebrar en secreto. Hombres vascos, quienes a este punto en historia crecieron en una sociedad patriarcal, establecido por ley español, crearon sociedades gastronómicas con otros hombres vascos para hablar euskara, comer comida tradicional y cantar canciones vascas. Mujeres no se permitieron en los chocos porque el patriarcado ya había impregnado la cultura vasca. Irónicamente, los chocos probablemente hubieran sido empezados por mujeres si España no convirtió a la cultura vasca en un patriarcado. Mientras los chocos tradicionales todavía no permiten las mujeres ser miembros, la cultura de sociedades gastronómicas en el País Vasco está cambiando. La posición de las mujeres en la sociedad en el País Vasco es mucho mejor que la posición de las mujeres en la sociedad en países cercanos. Chocos nuevos ahora permiten mujeres ser miembros, y chef vasca Elena Arsac ganó fama con su padre, Juan Marí, por su restaurante con 3 estrellas Michelin llamado Arsac. Esto estableció precedente para las mujeres como chefs excelentes del País Vasco en todo el mundo. En una entrevista, Elena Arsac comentó que he sido afortunado en que el País Vasco ha sido siempre un matriarcado. Entonces, coincidentemente, mi abuela Francisca trabajó en el restaurante y habían muchas mujeres allí. Siempre ha sido algo natural y normal para mí. Nunca he pensado de la cuestión de ser un hombre o una mujer, entonces nunca he encontrado un problema en este respecto. La cultura vasca es una que representa al sistema de género de manera única, y influencia de afuera es la única razón que los chocos, una parte integral a la identidad vasca, atiende casi exclusivamente a los hombres. Esta celebración de cultura vasca hubiera sido celebrado por toda gente si los vascos no fueron oprimidos por el resto de España. Ojalá que los chocos sigan permitiendo más y más mujeres y que los vascos puedan regresar un poquito a sus raíces por las sociedades gastronómicas sin barreras de género. Es como lo dice chef vasco Juan Marí Arsac. Ella es una mujer, yo soy un hombre, pero en la cocina hay solamente un plato.